Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a seguir con el estudio del libro de Malaquía, donde vamos a estar viendo los versículos del capítulo 3, los versículos 10, el 11 y el 12. Pero antes vamos a empezar leyendo desde el versículo 1 a este versículo 12 que vamos a estar mirando. Dice así la palabra de Dios en el libro de Malaquías, capítulo 3, versículos del 1 al 12 que vamos a leer. He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo, el Señor a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Y quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿O quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Porque Él es como fuego purificador y como jabón de lavadores, y se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como oro y como plata, y traerán a Jehová ofrenda en justicia. Y será grata a Jehová la ofrenda de Judá y de Jerusalén, como en los días pasados y como en los años antiguos. Y vendré a vosotros para juicio y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentiras y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda y al huérfano y los que hacen injusticia al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes, y no las guardasteis. Volveos a mí, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis, ¿en qué hemos de volvernos? ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. En el estudio anterior estuvimos viendo cómo la falta de temor y de honra a Dios por parte de los sacerdotes, los cuales desembocaron en el robo al propio Dios, trajo una serie de maldiciones sobre todo el pueblo. Esto por un principio jerárquico, donde el mal hecho por la cabeza afecta a todo el pueblo, o sea, a todo Israel, siendo malditos con maldición, tal y como dice el versículo 9. El versículo 10 de este capítulo 3 dice, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este versículo 10 es una llamada de Dios al arrepentimiento. Podemos decir una llamada desesperada de Dios a su pueblo para que se vuelva del mal causado. Dios pide que le devuelvan lo robado al templo. Si lo devuelven, Dios promete bendición para Israel. Ahora bien, vemos que en este versículo 10 un llamado único de Dios que no lo encontramos en el resto de la escritura, cuando dice probadme. Todos los que hemos leído la Biblia alguna vez sabemos que Dios es el que prueba al hombre. Por ejemplo, tenemos la prueba que Dios hace a Abraham cuando lo manda a sacrificar a su hijo Isaac y este fue fiel a Dios y a su mandato. Tenemos la prueba de fidelidad que tuvo que vivir Job, el cual nunca blasfemó contra Dios a pesar de todo lo que estaba sufriendo en su vida. La prueba vivida por José, el cual, a pesar de ser tentado y puesto a prueba en diferentes ocasiones, fue fiel al Señor y recompensado por ello.
O Daniel, que fue puesto también en prueba, llevado varias veces a ser ejecutado por su fidelidad a Dios, pero Dios lo guardó. Estos son simplemente unos pocos de los muchísimos e innumerables ejemplos de prueba de fidelidad de Dios eh, al hombre, a los hombres que lo seguían, o sea, a los que eran realmente fieles. Pero ahora, en este pasaje, en el momento que Dios se revela a través de Malaquías ante una generación completamente alejada de Dios, sin la capacidad de honrar a Dios y sin sentir temor hacia Dios, Dios hace este llamado único en toda la palabra, cuando dice, probadme. Este probadme no significa que realmente Israel, después de todo lo ya vivido, iba a ser en ese momento que se iba a arrepentir. Ese probadme es una forma de reafirmar que Dios es fiel y firme en su palabra, en comparación a la rebeldía y el alejamiento de todo el pueblo. Esa generación no tenía vistas de arrepentirse, así como lo hemos ido viendo a lo largo de los diferentes estudios. Pero Dios tenía que dejar una puerta abierta para el remanente que, llegado el momento, se arrepentiría de todos sus pecados, volviendo a Dios y Dios recibiéndolos como el Padre recibió el Hijo pródigo. Una para mí de las parábolas donde se manifiesta más claramente la misericordia de Dios y la fidelidad por lo que es suyo, o sea, su pueblo, o sea, Israel. Podemos leer en un momentino el pasaje del Hijo pródigo en Lucas 15 versículo 11, del 11 al 32, que dice, también dijo, un hombre tenía dos hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo, todo el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de la algarroba que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de paz, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre, y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestirle, y ponerle un anillo en su mano, y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido, y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con ramera, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, Hijo, tú siempre estás conmigo, y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer esta fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado.
Un pasaje que muy, muy que delata claramente lo vivido o que en la situación que se encuentra o se encuentra actualmente Israel, un pueblo que se encuentra perdido. Entonces tenemos a Dios dejando la puerta abierta a Israel, siempre y cuando devuelvan lo robado. Y para devolver lo robado, antes es necesario que recuperen aquello que ellos mismos perdieron, el saber honrar y el temor a Dios. Volvemos a tocar los dos puntos con lo que se abre el libro de Malaquías, la honra y el temor. O sea, todo el estudio, todos los estudios están girando en torno a esto, a este concepto, a este mal inicial, ¿no? O sea, la falta de honra y la falta de temor que habían salido en el mundo sacerdotal dentro de Israel. Y esto no es otra cosa, o sea, la honra y el temor, que estar en la palabra de Dios, la honra, y apartar el pecado, o sea, la muerte de su vida. Esto es el temor. O sea, esto es lo que vimos en el primer estudio del libro de Malaquías. Entonces, indirectamente, ya Dios estaba preparando que el remanente para reconciliarse con Dios necesitaba creer y aceptar aquel que era el camino, aquel que era la vida, aquel que era la verdad, o sea, a Jesús. Esto ya era una preparación de lo que tenían que hacer. Y cuando Israel, o lo que quede de Israel, acepte volver a honrar y a temer a Dios, Dios es justo, o sea, es verdadero, y cumplirá la promesa de permitir la bendición sobre todo ellos. Como dice, derramaré bendición hasta que sobreabunde. Entonces, todo esto nos coloca en un momento muy concreto de la historia profética de la palabra, el momento del reino milenial de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el momento donde la bendición sobreabunde todo. Pasando al versículo 11, dice, reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Si leemos superficialmente este versículo 11, pues podemos suponer que Dios va a apartar las plagas que impiden unas buenas cosechas en el campo y aquí quedaría la bendición de Dios, o sea, en una abundancia de alimentos sin más. O sea, una nación donde nadie pasaría hambre de comer, ¿no? De comida física estamos hablando, ¿no? Pero este, como muchos de los pasajes de la palabra de Dios, tiene una doble vertiente, tanto natural como espiritual. Y es esta última la más importante. Recordemos que venimos del versículo 9, donde Dios permite la maldición sobre Israel por sus hurtos. Esta maldición, recordemos, es básicamente una ceguera, una sordera y una dureza del corazón muy severa sobre todo el pueblo, tal y como lo encontramos en el pasaje de Isaías 6, como ya vimos también en estudios pasados, en Isaías 6, versículo 9 y 10, que dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis, engüesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. O también en Isaías 29, capítulo 29, versículo 9 al 12, sí, al 12, del 9 al 12, que dice, deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque Jehová derramó
sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes y os será toda visión como palabra del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren lee ahora esto, él dirá no puedo porque está sellado. Y si se diere el libro al que no sabe leer diciendo lee ahora esto, él dirá no sé leer. Entonces Dios permitió una maldición a Israel por los motivos que ya vimos, la cual es ejecutada por el enemigo, por Satanás, el cual en este pasaje de Malaquías 3:11, lo vuelvo a poner aquí para tenerlo presente, es denominado el devorador. Este se encarga en este pasaje de dos cosas. O sea, Dios nos descubre que está teniendo una doble función. Una, destruir el fruto de la tierra. El fruto de la tierra es una forma bíblica de representar el trigo, la materia prima del cual se produce el pan, el cual es el alimento espiritual. Por ejemplo, en Isaías 30, libro de Isaías, capítulo 30 y versículo 23, dice, entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra y dará pan del fruto de la tierra y será abundante y pingüe tus ganados. En aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. Y es que hay una relación clara en toda la palabra entre el pan como símil de la palabra de Dios y por ende del propio Jesús. Por ejemplo, también en Mateo capítulo 4 y versículo 4, cuando dice Jesús, él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. O cuando el propio Jesús también en el libro de Juan, capítulo 6 y versículo 48, dice, yo soy el pan de vida. O sea, se define como el pan. Y más claro que todo esto lo deja Jesús en la explicación de la parábola del sembrador. Si nos vamos a la parábola del sembrador, en Mateo, capítulo 13 y versículo 19. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Esto que está explicado en Mateo 13:19 es precisamente la maldición que ocurre cuando un corazón está endurecido. La misma maldición que hemos visto que estaba en Isaías 6, capítulo 6, versículo 9. Encontramos exactamente la misma maldición. En Isaías 6:9 cuando dice y no entendáis, ¿no? Cuando oís bien y no entendáis. ¿Y qué nos dice el pasaje? eh, y no la entiende, ¿no? Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende. O sea, estamos hablando de los mismos, los que cargan esa maldición. Y como dice viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. ¿Arrebata el qué? El fruto. O sea, la simiente. Entonces, sin simiente no hay fruto. O sea, no hay fruto. No se puede producir el pan. O sea, sin simiente, pues imposible poder producir el trigo y el trigo, pues lo que hace es la materia prima pues, para poder producir el pan. Todo esto, claro, estamos hablando de a nivel espiritual. O sea, y no destruirá el fruto de la tierra. Y, en este caso, el devorador estaba destruyendo el fruto de la tierra, pero en el versículo 11, como vamos a ver, está cambiando ya Dios a una bendición, ¿no? Está explicando. Em, entonces, tenemos al devorador, a Satanás,
que impide, con el permiso de Dios, que el pueblo de Israel pueda recibir el alimento espiritual, la palabra. O sea, el alimento espiritual, ¿qué es? La palabra de Dios. O sea, es Satanás que impide el entendimiento de la palabra entre el pueblo de Israel. ¿A causa de qué? De la maldición. De la maldición. De la maldición que hemos estado viendo y que estaba reflejado en Isaías. Ahora bien, como dice el Malaquías 3:11, si Israel se arrepiente, Dios apartará la maldición y por ende al que la ejecuta, a Satanás. Con lo cual el fruto de la tierra se desarrollará y habrá alimento espiritual. La palabra de Dios siendo eficaz en todo el pueblo. Tal y cual como esto es desarrollado por el propio Isaías, en Isaías 30. Vamos al libro de Isaías, capítulo 30, versículo 19 en adelante. Cuando dice, ciertamente el pueblo morará en Sión, en Jerusalén, nunca más llorará. El que tiene misericordia se apiadará de ti, al oír la voz de tu clamor te responderá. Bien que os dará el Señor pan de congoja y agua de angustia. Con todo, tus maestros nunca más te serán quitados, sino que tus ojos verán a tus maestros. Entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga, este es el camino, andad por él, y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. O sea, es la palabra de Dios. Entonces profanarás la cubierta de tus esculturas de plata y la vestidura de tus imágenes fundidas de oro, las apartarás como trapos asquerosos, sal fuera, les dirás. Entonces dará el Señor lluvia a tu sementera cuando siembres la tierra, y dará pan del fruto de la tierra, y será abundante y pingüe tu ganado, en aquel tiempo serán apacentados en espaciosas dehesas. O sea, más claro de lo que está aquí. Esta es la promesa de la bendición, de entender y poder volver a la palabra de Dios que deja el propio Dios, llegado el momento del inicio del reino milenial de Jesucristo. Por tanto, esto sería para la parte en que el devorador estaba destruyendo el fruto permitido por Dios debido a la maldición, ¿no? Hasta aquí lo entendemos, ¿no? Pero tenemos la segunda parte de este pasaje del capítulo 3 de Malaquías 11, ¿no? Ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Mejor que esta traducción que dice que ni vuestra vid en el campo será estéril, en base a los textos originales, sería destruir el fruto de la vid. O sea, reprenderé también por vosotros al devorador, por destruir el fruto de la vid, igual como es, y no destruirá el fruto de la tierra, ni destruirá el fruto de la vid, ¿no? O sea, no que la vid sea estéril por sí, que haya nacido estéril, no es eso lo que quiere decir el texto original, sino que el texto original está relacionado que el devorador se dedicaba a destruir el fruto de la vid, literalmente. Bueno, se nos muestra también que Satanás, como digo, viene a destruir el fruto de la vid. ¿Y a qué se refiere esto de que Satanás viene a destruir el fruto de la vid? Para entender un poco este concepto, tenemos que mirar la escritura y en concreto el pasaje de Ezequiel, un pasaje del Ezequiel en el capítulo 15. Capítulo 15 del 1 al 4, que dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, ¿qué es la madera de la vid más que cualquier otra madera? ¿Qué es el sarmiento entre los árboles del bosque? ¿Tomará de ella madera para hacer alguna obra? ¿Tomarán de ella una estaca para colgar en ella alguna cosa? He aquí es puesta en el fuego para ser consumida, sus dos extremos consumidos, el fuego. Y la parte de en medio se quemó. ¿Servirá para obra alguna? Entonces tenemos aquí en la imagen de Isaías una vid sin fruto.
Eh, o sea, la vid sin fruto, según lo que nos está explicando Isaías, o Ezequiel, que me confundo. Aquí en Ezequiel nos explica que la vid sin fruto es la representación de las obras de la carne. O sea, se nos reafirma de que estamos hablando de obras que son para muerte, para ser destruidas. Es lo que repite Dios en el pasaje este de Ezequiel 15, ¿no? Eh, Esto es lo que recalca Ezequiel. Son las obras que no son para Dios. O sea, aunque tengan apariencia para Dios. Estamos hablando de puramente religiosidad en este caso. Y Dios lo que está buscando son los frutos de la vid. No que en una vid que no da fruto, el hombre coja y transforme la madera de la vid o que coge los sarmientos o lo que sea de la vid para hacer otra obra que no son las obras que Dios ha demandado. O sea, eso sería la representación de la obra de la carne, no la obra de Dios, o en este caso la obra del Espíritu. Como digo, Dios busca los frutos. Eso es lo que es agradable para Dios. Eso es lo que demanda a Dios, los frutos, no otra cosa de la vid. Dios no quiere la madera de la vid, ni el sarmiento. Quiere el fruto de la vid. Ahora, en Israel, debido a la maldición, la religiosidad se había vuelto extrema. Y sus obras no eran agradables a Dios, como hemos visto. O sea, Satanás se había encargado de arrebatar cualquier atismo de fruto y solo había dejado vides sin fruto, las cuales los hombres las convirtieron en idolatría y religiosidad. Este es el simbolismo que hay por detrás de estas vid sin fruto que nos está hablando en Malaquía. Este mismo fruto, en el Nuevo Testamento, Pablo lo llama el fruto del Espíritu. Es el fruto del Espíritu el que viene en Gálatas capítulo 5 y versículo 22, que dice, pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Contra tales cosas no hay ley, porque los que son de Cristo Jesús han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahora que vivimos en el Espíritu, andemos en el Espíritu. Recalca aquí Pablo en el versículo 24, porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Qué pasiones y deseos son estos? Las obras de la carne. Son las obras de la carne que no son las agradables para Dios. O sea, serían las obras de esa vid estéril. La vid que da fruto serían los que produce el fruto del Espíritu. A través del amor, o sea, en amor, en gozo, en paz. O sea, todas las características del fruto. Si Israel se arrepiente de su delito, según el pasaje de Malaquías, voy a poner otra vez el pasaje de Malaquías, capítulo 3, versículo 11. Aquí. Si Israel se arrepiente de su delito, Dios permitirá que Israel pueda volver a desarrollar fruto agradable a Dios, o sea, el fruto del Espíritu, apartando al devorador, tal y como promete en el pasaje de Malaquías 3:11, ¿no? Cuando dice, reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni destruirá el fruto de la vid del campo. O sea, dice Jehová de los ejércitos. O sea, y tanto el fruto de la vid como el alimento espiritual, o sea, la palabra, tienen un único fin. Y este fin es glorificar a Dios. Tal y como lo dice el propio Jesús en Juan 15:8. En Juan 15:8 dice,
En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos, los frutos, y seáis así mis discípulos. Ser los discípulos, o sea, seguir a la palabra. Entonces encontramos aquí en este pasaje de Juan la unión de las obras en el Espíritu y el seguir la palabra. O sea, el fruto y el alimento espiritual. La bendición que promete Dios en Malaquías 3:11. La estamos encontrando en Juan 15:8. Exactamente lo mismo. Y todo esto se condensa en otro pasaje. En el pasaje en el libro de Zacarías, capítulo 8 y versículo 12, que dice, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Vemos entonces que esta promesa hacia Israel está ahí presente. Se repite en la palabra de Dios. Y solo depende de Israel tomar la decisión de agarrar la mano de Dios que les dejó tendida desde entonces, debido a la misericordia de Dios y a su fidelidad a sus pactos por ser un Dios justo. Y para seguir al pasaje de Zacarías podría seguir perfectamente el versículo 12 de Malaquías, porque como digo, todo esto están enlazados unos pasajes con otros. El pasaje del versículo 12, capítulo 3 de Malaquías y versículo 12, y dice, y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, si leemos en el conjunto Zacarías 8:12 y Malaquías 3:12, nos damos cuenta que prácticamente podrían ser pasajes uno seguido detrás del otro. Dice, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto a la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y todas las naciones os dirán, bienaventurados porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. O sea, esto nos deja muy clara la palabra, cómo hay una ligación muy clara entre estos pasajes unos con otros, cómo están unidos de una manera perfecta, ¿no? O sea, las cosas como son. Eh, entonces, cuando, cuando Israel se arrepienta de sus delitos, se cumplirá todo esto. Y será la tierra de Israel el centro del mundo, el centro de la bendición de Dios, de su palabra y de su espíritu. Hay un futuro glorioso para todos aquellos que crean en la palabra de Dios. Este es el gran mensaje de esperanza que deja Dios al mundo por medio de Jesucristo. Ahora bien, todo esto también es un aviso para toda la iglesia, porque si Dios permitió y permite que Israel viva en una maldición espiritual que les impide acercarse a Dios por la maldad de sus corazones, hasta que se arrepientan. ¿El mismo tipo de maldición acaso no puede recaer sobre congregaciones que viven continuamente en confrontación directa con Dios, sin honrarlo ni temerlo, tal cual nos enseña su palabra? ¿No puede Dios impedir, por ejemplo, que una congregación lleguen mucho a no entender la palabra de Dios con sordera y ceguera espiritual y producir estas congregaciones obras de apariencia buena, pero al ser obras que se mueven por pura religiosidad y que no nacen del espíritu, ser obras muertas? ¿No está esto ocurriendo cada vez más entre los cristianos? ¿Qué es lo que está pasando? Tomemos en consideración esto, ¿eh? Porque nunca olvidemos el alerta que nos dejó Pablo a toda la iglesia en el libro de Romanos. En Romanos, capítulo 11 y versículo 22,
entre la comparación de la iglesia e Israel, ¿no? Explicando por qué Israel fue apartada y fue injertada a la iglesia. Eh, Termina Pablo el desarrollo en Romanos 11, 22 y 23 que vamos a leer. ¿Qué conclusiones dice? Dice Pablo, mira pues la bondad y la severidad de Dios. La severidad ciertamente para los que cayeron. A Israel se refiere. Pero la bondad para contigo, la iglesia, si permanece en esa bondad. Pues de otra manera, tú también serás cortado. Y aun ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues poderoso es Dios para volverlo a injertar de nuevo. Porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza el olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, cuán más es esto que son las ramas naturales serán injertados en su propio olivo. Más allá del mensaje de que profético, que ya venía de las profecías que hemos ido viendo en Malaquías y en muchos libros del Antiguo Testamento, en Isaías, como hemos visto, o, o sea, en varios libros proféticos, de que Israel va a ser perdonado, llegado el momento. eh, Hay aquí también un mensaje para la iglesia, que mucho cuidado. Si Dios fue severo para Israel por su maldad, Dios también puede ser severo para la iglesia por su propia maldad. De la iglesia me refiero, que existe en la iglesia. O sea, muchas veces ocurren ciertos fenómenos en la iglesia con respecto de por qué cristianos no son capaces de entender la palabra de Dios. Y estamos hablando de cristianos, no estoy hablando de personas que no se han convertido, sino que cristianos que han durante un tiempo entendido la palabra de Dios, de repente le cae una especie de velo para entender la palabra. O le cuesta muchísimo entender la palabra. ¿Qué está pasando ahí? O de repente, aparte de ese velo, se vuelven altamente religiosos y simplemente se escudan en la enseñanza de que porque ha sido transmitida y no quieren oír lo que dice la propia palabra de Dios, cerrándose a su enseñanza que le ha enseñado su maestro o su líder o la persona que le haya enseñado. Al final, no es más que lo mismo que que le está pasando a Israel o que ya le venía pasando a Israel, pero en este caso dentro de la propia iglesia. O sea, la misma maldición, el mismo tipo de maldición rondando la iglesia. ¿Por qué? ¿Por qué motivo? Por no honrar a Dios y por no temerlo. El no honrar como debe de ser a Dios y como se honra a Dios, leyendo la palabra y cumpliéndola. O sea, y el temor viene por evitar el pecado. Cuando estas cosas no se cumplen, caemos en los delitos que había cometido Israel. Y esto es muy peligroso, porque si Dios hizo eso con Israel, le puso velo, le puso maldición, no puede hacer eso con la propia iglesia en algunos casos. O sea, tomemos esto en cuenta, porque estas situaciones se dan y muchos cristianos no entienden el por qué. ¿El por qué? Porque Dios siempre es igual. O sea, Dios no cambia. Si Dios no cambia, Dios va a actuar igual. O sea, es una enseñanza básica de la palabra. Dios es inmutable. La inmutabilidad de Dios se refleja en que como Dios se comportó antes, se va a comportar ahora y se va a comportar después. O sea, Dios no va a mutar. No es que el Dios del Antiguo Testamento era muy malo, muy malo, muy malo. Y después llegó Jesús y Dios era muy bueno, muy bueno, muy bueno. Dios siempre fue igual de bueno en el Antiguo Testamento y fue igual de justo en el Nuevo Testamento y siempre ha sido igual y siempre será igual. O sea, hay una inmutabilidad. Lo que pasa es que hay malas interpretaciones de muchos pasajes y se quiere hacer una distorsión de como si hubiese un antes y un después con Cristo. Cristo no vino a cambiar realmente nada, Él no vino a cambiar la palabra de Dios, Él vino a cumplir la palabra de Dios. O sea,
Hasta que no pase todo, no se cumplirá toda la palabra. O sea, Cristo no vino a eliminar la palabra, no vino a modificarla, no vino a tachar pasajes, no vino a nada de eso. Vino a cumplir lo que estaba profetizado acerca de él y cuál era su misión y qué venía a hacer. Eso es lo que vino a hacer Jesús. Entonces, como digo, entendamos la inmutabilidad de Dios. Si Dios hizo ciertas cosas en el pasado y Dios no dijo, eso ya no lo voy a hacer, existe la posibilidad de que Dios lo vuelva a hacer. O sea, si somos estudiosos de la palabra, tenemos que ser conscientes que si Dios actuó de una manera y no puso una limitación a no volver a actuar de esa manera, Dios puede volver a actuar de esa manera, de la misma forma. Por ejemplo, una cosa que Dios no va a volver a hacer es inundar el mundo con agua, porque dijo que de esa manera no lo volvería a hacer. Si Dios dice que de esa manera no lo va a volver a hacer, aún teniendo el poder para hacerlo, no lo puede hacer porque si no sería ir contra su propia palabra y sería decir que él no es justo ni es verdadero en su palabra. Es una limitación de su poder, que él mismo se autolimitó en ese momento al decir esas palabras, ¿no? Pero otras cosas que no ha dicho que no lo vaya a hacer, lo puede hacer. O sea, eso tengámoslo presente. Y no es por ser la iglesia, ni por estar perdonado en la sangre de Cristo, ni por tener el Espíritu Santo que no viene disciplina sobre la iglesia. O sea, es más, el padre disciplina a los hijos. O sea, si el padre disciplina a los hijos, tenemos que esperar disciplina cuando el hijo no se comporta como se debe de comportar. ¿Cómo es la disciplina? Pues un padre cuando un hijo no se porta bien, pues le quita a lo mejor el ver la tele, por decir algo, ¿no? Pues Dios a lo mejor le quita una bendición y le puede incluso castigar con algún tipo de maldición. Algo de que puede ser, por ejemplo, que esa persona hasta que reaccione caiga en una religiosidad. Permite Dios que caiga en una religiosidad o que sea incapaz de entender y de escudriñar muchas veces la palabra o le cueste muchísimo y tenga que poner un empeño mayor si quiere llegar al fondo de la palabra. Y todo eso deriva de qué? De la desobediencia, o sea, del pecado. Igual que el pecado fue lo que afectó a Israel, es lo que le puede afectar a la iglesia de la misma manera. O sea, tengamos mucha atención en honrar a Dios y temerlo. Y temerlo. Y bueno, hasta aquí este estudio. Eh, aún nos queda por lo menos un estudio más de este capítulo 3 del libro de Malaquías, que es bastante denso porque aborda muchos de los fundamentos de Dios. Muchos de los fundamentos de Dios se encuentran en el libro de Malaquías y cosas muy impresionantes como lo que hemos visto hoy, de Dios poniéndose a prueba. Lo nunca visto en ningún texto de la palabra ocurre esto, a no ser en este pasaje de Malaquías que encontramos en este capítulo 3 donde Dios pide que le prueben. Entonces, ya solo eso nos dice que el libro de Malaquías es un libro muy especial dentro de la palabra de Dios. Cortito, pero muy intenso. Y, y recomiendo que el que pueda, que lo lea muy tranquilamente. Y como vemos, este libro se extiende para estudiar muchos puntos de la palabra de Dios. Entonces es muy recomendable que se estudie este libro con dedicación y mucha atención. Para, al final, el objetivo de esto todo es bendecir a todo el que lo lea. O sea, Dios, el propósito es que no caigamos en los mismos errores y poder conseguir recibir la bendición de Dios. Si no caemos, si no desobedecemos, recibiremos la bendición. En este caso, un mayor entendimiento, una mayor claridad, una mayor sensibilidad al espíritu. O sea, esas son las promesas que están por detrás. Así que eh, recogamos también nosotros las promesas que se encuentran por detrás de estas promesas de Israel, ¿no? Y bueno, hasta aquí el estudio de hoy. ¿Quieres añadir alguna cosa más? Bueno, darles las gracias a todos los que nos han acompañado hasta aquí.
Por supuesto, invitarlos a que se suscriban al canal, que le den a la campanita. Cualquier duda, cualquier pregunta, pueden escribir en los comentarios, ¿vale? Estamos respondiendo súper rápido. Y queremos también que puedan compartir con nosotros sus impresiones y bueno, pues todo comentario es de bendición. Y que nos acompañen en los siguientes estudios para seguir aprendiendo juntos cada día más de la palabra. Bueno, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y que tengan una semana de bendición en el nombre de Jesucristo. Que Dios les bendiga. Amén.